Buenas tardes, 452. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a ver cuántos llegan. Están yendo a asesorías muchos de ustedes. De todos modos, ya saben que en la noche subo el video, entonces no me preocupo tanto. No sé cómo le hagan los demás maestros, francamente, pero pues ya saben que yo tengo aquí el video y eso me protege mucho, ¿no? Para los que no pueden venir, estar en vivo. Entonces, bueno, vamos a ver la clase que di a otro grupo el lunes pasado. Recuerden que ustedes son los últimos prácticamente que veo en la semana, por el horario que tenemos, miércoles, jueves y viernes. Entonces, vamos a tener hoy las dos sesiones y mañana la tercera. El viernes no nos vamos a ver. Entonces, comparto pantalla. Primero comparto sonido. Esta es la clase con otro grupo que fue el lunes y son los mismos temas que vamos a ver en la semana para que estemos parejitos con todos los grupos. Entonces, corre video. Empezar. Vámonos al libro. Estábamos viendo electricidad. Comparto. Y aquí está lo último que vimos lo que era la polarización. Muy bien. Hoy vamos a ver las formas en que se puede cargar un objeto. Muy bien. Y para eso nos vamos a ir primero a un Jamboard. Hoy va a ser clase en vivo y van a ver unos videos sencillos. Entonces, vámonos al Jamboard. Por aquí lo tenía. Muy bien. Ok, jóvenes. Entonces, hay tres formas de cargar un cuerpo. Tres formas de cargar eléctricamente. Ok. Hoy siento que mis letras no andan muy claras, pero bueno. La primera es por contacto. Bueno, eso es clásico, ¿no? Simplemente si yo tengo un cuerpo cargado, mis varitas que hemos usado, positivo o negativo, si toco otro cuerpo, pues evidentemente voy a transferirle carga a ese cuerpo, lo voy a cargar. Simplemente hay un contacto físico. La segunda forma es por fricción o por frotamiento. Entonces, eso también lo hemos hecho. Cuando tengo piel, cuando tengo seda y tengo mi varita, froto. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy arrancando electrones de un cuerpo a otro. Entonces, el que se quede con los electrones se queda con carga negativa. Al que le falten electrones se carga positivamente. Y eso pues lo sabemos perfectamente cuando usamos ropa sintética, ropa de nylon básicamente, que nos estamos dando toques constantemente cuando tocamos cosas metálicas, ¿verdad? Porque por ahí se va la carga que estuvimos acumulando. Cuando frotamos material sintético, le arrancamos electrones a ese material, nuestro cuerpo se está cargando negativamente y estamos sobrecargados de electrones. Y entonces, ¿qué sucede? Pues esa sobrecarga se va cuando tocamos un buen conductor como el metal. Y ahí sentimos los toques, ¿verdad? Y la tercera forma es por inducción. ¿Qué es lo que vamos a leer primero en el libro? Pero voy a explicar. Vamos a suponer que tengo dos esferas metálicas. Las tengo pegadas. No tienen carga, ¿eh? Y están sobre dos bases aislantes, plástico, porcelana, para evitar que las cargas se vayan, ¿no? O entren. Entonces tenemos estas bases, son aislantes. No tienen carga todavía, pero a ver, por inducción, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a acercar un cuerpo cargado
una varita, pero no voy a tocar. Vamos a suponer que tiene carga negativa la varita, pero no voy a tocar, lo voy a acercar sin tocar. Entonces, ¿qué sucede? Que esta carga negativa va a atraer a las cargas positivas del lado donde acerco la varita, y las cargas negativas son repelidas y se van al otro extremo, o sea, se van a la otra esfera. Entonces, ojo, no he tocado ni voy a tocar con la varita la esfera de la izquierda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a separar las esferas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que una esfera queda con cargas positivas y la otra queda con cargas negativas. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo induje, que yo lo que hice fue que separé primero las cargas, las polaricé y luego separé las esferas y provoqué, induje la separación de cargas. Y entonces así quedan cargadas las dos esferas metálicas, uno con carga positiva y el otro con carga negativa. O sea que la carga queda igual, pero de sentido contrario en cada una de las esferas. Y esas son las tres formas en que se puede cargar un cuerpo eléctricamente. Muy bien, dejo de compartir. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Se entendió las tres formas de cargar un cuerpo? Bueno, vamos al libro, ahora sí, vamos a leer. Y dice, carga por inducción. La redistribución de carga o la polarización, que aquí no lo pone, pero se los mencioné la vez pasada, a causa de la presencia cercana de un objeto cargado, es útil para cargar objetos eléctricamente sin hacer contacto. Este proceso, conocido como carga por inducción, se puede realizar sin ninguna pérdida de carga en el cuerpo cargado. O sea, chequen, la varita que acerqué se quedó con su misma carga porque no hubo contacto con las esferas. Por ejemplo, consideremos dos esferas metálicas neutras, como yo dije, que se tocan entre sí, están en contacto, acuérdense, pero no tienen carga, como se muestra en la figura 23:11. Y ahí está todo lo que les estuve contando. Cuando una barra cargada negativamente, pues miren, coincidió, yo también puse negativo, se acerca a la esfera de la izquierda, también lo puse a la izquierda, sin tocarla, tiene lugar una redistribución de carga, la polarización. Chequen el dibujo de la derecha, las cargas positivas se van hacia la varita y las negativas se van hacia la derecha. Luego dice, los electrones son forzados a desplazarse desde la esfera de la izquierda hasta la esfera de la derecha, son repelidos a través del punto de contacto. Ahora bien, o sea, chequen que el punto de contacto es donde están las esferas unidas momentáneamente, no están pegadas, nada más están unidas. Aquí estoy apuntando ahí. Ese es el punto de contacto. Luego dice, ahora bien, si las esferas se separan en presencia de la barra de carga, los electrones no pueden regresar a la esfera de la izquierda. Entonces chequen. Si separo las esferas en el inciso C, los electrones se quedan en la esfera de la derecha y las cargas positivas en la esfera de la izquierda. Repito, ahora bien, si las esferas se separan en presencia de la barra de carga, los electrones no pueden regresar a la esfera de la izquierda. A consecuencia de esto, la esfera de la izquierda tendrá una deficiencia de electrones, una carga positiva, y la de la derecha tendrá un exceso de electrones, una carga negativa. Una carga también se puede inducir en una sola esfera.
Este proceso se ilustra en el electroscopio. Bueno, esto ya no lo vamos a ver. Entonces, las otras dos formas, como les dije, es por contacto y por fricción. Entonces, vamos a aprovechar para ver un video corto que ilustra precisamente estas formas en que se cargan los objetos. Dejo de compartir. Comparto de nuevo, audio primero y vámonos a este. Bueno, este no es. Este lo vamos a ver después. Ah, pero no es cierto, ya lo tengo en el Classroom. Entonces vamos a ver. Aquí en el Classroom, en la tarea número 10, está el video que es carga eléctrica. Corre video. Hay tres formas de ¿Sí escucha? Confírmeme, por favor. electrizar un cuerpo. Sí, ok, perfecto, gracias. Entonces vamos a regresar el video un poquito para que arranque desde el principio. Corre video. Un cuerpo, o lo que es igual, causarle un pequeño desequilibrio en sus cargas eléctricas para que el objeto adquiera una carga neta. Estas formas son el frotamiento, la inducción y el contacto. Los antiguos griegos habían observado que el ámbar, la savia fósil de un árbol, era capaz de atraer cabello o pedacitos de fibra cuando se frotaba con un paño de piel. Debido a esto, el material quedaba electrificado durante un breve tiempo. Otros materiales también tienen esta interesante propiedad, como el vidrio, el plástico y algunas piedras preciosas. Por ejemplo, al separar las piezas de ropa recién sacadas de la secadora, saltan chispas, que indican que de alguna manera la ropa quedó electrificada, luego de dar vueltas en el tambor. Y si nos peinamos vigorosamente con un peine de plástico, este atraerá trocitos de papel. También ocurre que al deslizarse por el asiento de un auto, se siente una sacudida poco agradable al tocar la manilla o la carrocería. Estos fenómenos tienen su origen en las partículas subatómicas, protones con carga positiva, neutrones sin carga y electrones con carga negativa. Normalmente las sustancias están en estado neutro, pues los átomos tienen igual cantidad de protones que de electrones. Pero al frotar algunas con lana, seda o piel, son capaces de atraer o repeler a otros materiales. Y si un cuerpo cargado eléctricamente se pone en contacto o se acerca a un segundo objeto, es capaz de ceder o captar cargas, dejando al otro igualmente electrizado. Vamos a ver las formas en que sucede. Veamos ahora cada forma de electrizar cuerpos detenidamente. Si quieres aprender más lentamente o ampliar información, puedes visitar el enlace de la descripción. Electrización por frotamiento. La electrización por frotamiento consiste en frotar un material con otro. Así uno de ellos capta o cede electrones, quedando ambos con cierta carga neta. Los electrones, aunque sujetos al núcleo atómico formado por protones y neutrones, tienen buena movilidad y los más externos pueden incluso desprenderse en ciertos casos. Claro que para esto hay que efectuar una cantidad de trabajo que dependerá de la naturaleza del material. Peinarse el cabello con un peine de plástico hace que los electrones del pelo se liberen y vayan a parar al plástico, quedando este con un exceso. Podemos probar a frotar también barras de vidrio o ebonita con paños de seda. Los electrones se desprenden del vidrio y pasan a la seda, que los acepta con facilidad. Ahora bien, al acercar dos barras de vidrio frotadas con paño de seda, se observa que se repelen. En cambio, frotando la barra de ebonita o de plástico con piel de conejo y acercando la de vidrio frotado con seda, observamos que se atraen. Igual sucede experimentando con otros materiales. Algunos se atraen luego de ser frotados y otros se repelen. En todo caso, se debe a un exceso o defecto de electrones. Esto significa que hay dos clases de carga eléctrica. Cuando dos cuerpos tienen distintos tipos de carga, se atraen, pero si tienen el mismo tipo, se repelen.
Benjamin Franklin, 1706-1790, llevó a cabo muchos experimentos como estos y sugirió el nombre de electricidad positiva a la que adquiere el vidrio frotado con seda, y el otro tipo de carga pasó a llamarse electricidad negativa. La conservación y la cuantización de la carga eléctrica. Es importante destacar que durante los procesos de carga, esta no se crea ni se destruye. Lo que observamos es que la carga pasa de un material a otro. Por lo tanto, es posible establecer el principio de conservación de la carga eléctrica como un principio fundamental de la física. Es análogo a cuando decimos que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Del mismo modo, se establece que la carga eléctrica tampoco se crea ni se destruye, solamente se transfiere de un cuerpo a otro. Otro hecho importante es que cuando hay transferencia de electrones de un material a otro, siempre ocurre en cantidades enteras, porque los electrones no se fraccionan. Se concluye pues que la carga eléctrica está cuantizada, siendo el quantum de carga, la carga más pequeña posible, la del electrón, denotada mediante el símbolo E y el signo negativo. El Coulomb, abreviado C, es la unidad del Sistema Internacional SI para la carga eléctrica. Un objeto cargado, digamos, por exceso de electrones, tiene n veces este valor en carga negativa. En cambio, uno con defecto de electrones tiene carga Ne con signo positivo. Electrización por inducción. Por más que se froten, los objetos metálicos no adquieren carga neta mediante frotamiento. Pero una esfera de metal se electriza cuando se le acerca por un lado y sin tocar una barra de plástico o de caucho rígido cargada, mientras se toca con el dedo por el lado contrario. De esta manera, la carga negativa irá pasando de la esfera hacia el cuerpo de la persona. Después se retira el dedo y se aleja la barra, y así la esfera queda con carga neta positiva. El experimento funciona sin importar que la barra tenga carga positiva o negativa, pero la esfera tiene que ser de metal, porque si es de vidrio no podrá cargarse de esta forma. Ello se debe a una propiedad muy interesante. Los electrones en el metal tienen una mayor movilidad que los del vidrio o el plástico. Conductores y aislantes. Como hemos visto, los materiales responden de manera diferente a la electrización. El ámbar, el plástico, el vidrio y el caucho rígido pertenecen al grupo conocido como aislantes, mientras que los metales y las soluciones salinas son conductores. En los conductores, al menos uno de los electrones más externos del átomo tiene facilidad para desprenderse y moverse dentro del material. Por ello, si un agente hace el trabajo necesario, los electrones pueden moverse de manera ordenada en alambres de metal o en agua con sal, y así crear una corriente eléctrica. Cabe destacar que también existe una gran variedad de materiales con un comportamiento intermedio, que reciben el nombre de semiconductores, muy importantes en la fabricación de dispositivos electrónicos. Electrización por contacto. La carga eléctrica fluye entre dos objetos puestos en contacto directo. Si hay exceso de electrones en uno, una parte pasará al otro objeto. Y si por el contrario hay defecto, uno de los objetos podría ceder electrones al otro, quedando los cuerpos con cargas del mismo signo. Por ejemplo, tocando una esfera metálica con una barra de plástico previamente cargada, algunos de los electrones en exceso de la barra pasan directamente a la esfera. De esta manera, la esfera metálica se ha cargado por contacto directo, repartiéndose el exceso de carga entre ellos, siempre respetando al principio de conservación de la carga. También podemos poner en contacto dos esferas metálicas cargadas, puestas en soportes aislantes. Si las esferas son idénticas, la carga se repartirá entre ellas en partes iguales. Muy bien.
Dejo de compartir. Entonces continuamos con el libro. Vamos a ver la ley de Coulomb. Muy bien. Como de costumbre, la tarea del físico consiste en medir de forma cuantitativa las interacciones entre los objetos cargados. O sea, ¿qué pasa ahí? Para un físico, para un científico, no es suficiente la ley de las cargas. Ya se sabía que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen, pero lo que necesita el científico es saber con qué fuerza, cuánto miden las fuerzas de atracción o de repulsión. Eso es importante. Entonces dice aquí, no es suficiente con establecer que existe una fuerza eléctrica. Debemos ser capaces de predecir su magnitud. ¿De qué tamaño es? La primera investigación teórica acerca de las fuerzas eléctricas entre cuerpos cargados fue realizada por Charles Augustin de Coulomb en 1784. Dense cuenta, ya hace más de 250 años, ¿no? O sea, a ver, 800, 900, sí, 200 y feria años. Él llevó a cabo sus investigaciones con una balanza de torsión para medir la variación de la fuerza con respecto a la separación y la cantidad de carga. Ok, entonces vamos a irnos de nuevo a un Jamboard. Vámonos, ¿dónde tengo el Jamboard? Lo tengo aquí en el final de el video. Entonces vámonos aquí el Jamboard, ahí está. Muy bien, entonces vámonos a un Jamboard nuevo. ¿Qué fue lo que hizo Coulomb? Bueno, él hizo lo siguiente. Él usó un aparato que se llama balanza de torsión. ¿Qué es esto? Bueno, aquí tiene una base y puso aquí un alambre muy delgadito, colgando aquí de esta base. Y aquí puso dos cuerpos cargados. Entonces, vamos a suponer que uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, ¿qué pasa? Pues sienten una fuerza de atracción los dos cuerpos. Ahora, como el alambre es muy delgadito, ¿qué pasaba? Se torcía. Por eso es una balanza de torsión. Se torcía, giraba. Entonces, esto estaba sobre una base circular que estaba graduada. Entonces, ¿qué pasa? Se tuerce el alambre. Y entonces, ¿qué hacía Coulomb? Medía cuánto se torcía el alambre. Y ya había tablas ya desde mucho antes, en donde si yo ejercía una fuerza sobre el alambre y se torcía tanto, pues yo sabía que era una fuerza de tanto. O sea, voy a inventar. Supongamos que se tuerce, estoy inventando, que se tuerce 1 centímetro el alambre. Eso significa que la fuerza es de 2 newtons. Estoy inventando, ¿eh? Pero ya sabían entonces. Entonces, cuando ponían cuerpos cargados, se torcía el alambre y podían saber la fuerza que estaba torciendo ese alambre, que en este caso era una fuerza de atracción. Entonces, con este aparato balanza de torsión, Coulomb pudo calcular las fuerzas. Entonces, las unidades de carga se llaman Coulomb en honor de este científico que se dedicó a estudiar este tipo de fenómenos. Dejo de compartir, ¿no es cierto? Vámonos al libro. Así tengo que dejar de compartir. Vámonos al libro. Entonces dice, dice que él llevó a cabo sus investigaciones con una balanza de torsión para medir la variación de la fuerza con respecto a la separación y la cantidad de carga. Ah, y también, pues él midió la distancia, claro, entre las cargas. Se me olvidó decirles eso. También midió la distancia entre las cargas, entre los cuerpos cargados. R le llamó a esa distancia. La separación R entre dos objetos cargados
se define como la distancia en línea recta entre sus respectivos centros. Vámonos de nuevo al dibujo del Jamboard. Entonces, en este caso, ¿cuánto mide R? R es esto, la distancia entre los centros de los cuerpos. Esa es la R, la distancia de separación. Muy bien. Entonces, vámonos de nuevo al libro. Dice, la cantidad de carga Q minúscula se puede considerar como el número de electrones o de protones que hay en exceso en un cuerpo determinado. También hubo experimentos en donde se calculó la carga del electrón. Coulomb encontró que la fuerza de atracción o de repulsión entre dos objetos cargados es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En otras palabras, si la distancia entre dos objetos cargados se reduce a la mitad, la fuerza de atracción o de repulsión entre ellos se cuadruplicará. Explico con un Jamboard. Atención, ¿qué fue lo que vio Coulomb? Vio lo siguiente. Si tenía dos cuerpos, en este caso voy a poner que tienen cargas iguales, carga negativa, pues evidentemente hay una fuerza de repulsión. Y él podía medirlo con la balanza de torsión, una fuerza F. Pero ¿qué fue lo que observó? Esta es la distancia R de separación. Ahora bien, él lo que observó fue que si reducía la distancia entre las cargas a la mitad, medía la fuerza. La fuerza era mayor. Aumentaba la repulsión y la midió y era de 4 veces la fuerza original. Si seguía reduciendo la distancia, digamos a 1/3 de la distancia original de la R, la fuerza aumentaba más y era de 9 veces la fuerza original. Y entonces se dio cuenta de lo siguiente: si juntaba los cuerpos a 1/4 de la distancia original, la fuerza aumentaba 16 veces. Chequen, 4 es cuadrado de 2, 9 es cuadrado de 3, 16 es cuadrado de 4, pero está abajo, está dividiendo. Entonces se dio cuenta de que la fuerza aumentaba muchísimo cuando se reducía la distancia, pero al cuadrado. De eso se dio cuenta. ¿De qué más se dio cuenta? A ver, atención. De nuevo, aquí tengo mis cargas. De nuevo que sea negativa, o no, que sea positiva esta. Ahora es una fuerza de atracción. Midió la fuerza. ¿De qué se dio cuenta ahora? Si duplicaba ahora la distancia, medía la fuerza. Esta es negativa y esta es positiva. Pero ahora era de 1/4 de la fuerza original. Si triplicaba la distancia, la fuerza era de 1/9 de la fuerza original. Y etcétera, etcétera. Si cuadruplicaba la distancia, la fuerza que él podía medir era de 1/16 de la fuerza original. Se dio cuenta de que si acercaba las cargas, aumentaba muy rápido la fuerza. Si las alejaba, disminuía muy rápido la fuerza. Entonces se dio cuenta de todo eso. Entonces se dio cuenta que dependía del cuadrado de la distancia. Entonces, vámonos al libro.
Entonces dice así. El concepto de cantidad de carga no se comprendía con claridad en la época de Coulomb. No se había establecido aún la unidad de carga y no había forma de medirla, pero en sus experimentos se demostraba claramente que la fuerza eléctrica entre dos objetos cargados es directamente proporcional al producto de la cantidad de carga de cada objeto. O sea, si aumentaban las cargas, pues aumentaba la fuerza. Si disminuyen las cargas, disminuye la fuerza, ya sea de atracción o de repulsión. Actualmente estas conclusiones se enuncian en la ley de Coulomb. ¿Qué dice la ley de Coulomb? La fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Dejo de compartir, vámonos al Jamboard. ¿Qué fue lo que encontró Coulomb? Encontró esta ley, que se llama ahora ley de Coulomb. Y es la fuerza de atracción o repulsión es igual a una constante K por la primera carga que voy a llamar Q1, por la segunda carga que voy a llamar Q2, entre la distancia R al cuadrado. Y esa es la fórmula de la ley de Coulomb. Por favor, díganle a Mateo Ortega que no lo voy a dejar entrar ahorita, hasta la segunda parte, por favor, hasta la segunda sesión. No es posible que estén entrando apenas. Muy bien. Entonces, esta es la ley de Coulomb. ¿Qué me dice? Con palabras domingueras. Me dice, si aumentan las cargas, Q1 o Q2, pues aumenta la fuerza de atracción o de repulsión. Si disminuyen las cargas, disminuye la fuerza de atracción o de repulsión. ¿Y qué más dice? Si aumento la distancia, disminuye la fuerza, pero muy rápidamente, porque depende del cuadrado. Si disminuyo la distancia, la fuerza aumenta muy rápidamente. Y esta constante K la calculó otro científico para completar bien la ley de Coulomb. No recuerdo ahorita el nombre del científico, pero él calculó esa K. Cavendish creo que era, no estoy seguro. Muy bien. Entonces, vámonos. Dejo de compartir. Vámonos al libro de nuevo. Entonces dice, para lograr la expresión matemática de la ley de Coulomb, consideremos las cargas de la figura 2313. Y aquí está algo similar a lo que les estaba explicando. Chequen, el cuerpo de la izquierda tiene carga positiva, el cuerpo de la derecha tiene carga negativa. Yo les puse Q1 y Q2, pero el libro usa Q y Q' con tilde. Pero a final de cuentas es lo mismo, son nada más nombres. La R sí es la misma. Y la ley de Coulomb que está aquí, pues es la misma que les puse, pero evidentemente aquí puso Q y Q', no Q1 y Q2. Pero es más común encontrarla así en otros libros, ¿eh? K por Q1 por Q2 entre R cuadrada. Entonces, bueno, borro. Y vámonos aquí, dice, para lograr la expresión matemática de la ley de Coulomb, consideremos las cargas de la figura 2313, que es la de abajo. En dicha figura se indica la fuerza de atracción F entre dos cargas contrarias, así como la fuerza de repulsión entre dos cargas similares. En cualquier caso, la magnitud de la fuerza se determina mediante las magnitudes de las cargas Q y Q' y por su separación R minúscula, partiendo de la ley de Coulomb. Y bueno, esto significa que son proporcionales. Significa eso nada más.
Y esta es la ley de Coulomb. La constante de proporcionalidad K incluye las propiedades del medio que separa los cuerpos cargados y tiene las dimensiones que dicta la ley de Coulomb. No se preocupen por la K. La K ya tiene un valor. En las unidades del sistema internacional, el sistema práctico para el estudio de la electricidad, la unidad de carga se expresa en coulombs y se representa con la C mayúscula. En este caso, la cantidad de carga no se define por medio de la ley de Coulomb, sino que se relaciona con el flujo de una carga a través de un conductor. Posteriormente veremos que esta velocidad de flujo se mide en amperes, que son las unidades de corriente eléctrica. Una definición formal de Coulomb es la siguiente. Un Coulomb es la carga transferida en un segundo a través de cualquier sección transversal de un conductor mediante una corriente constante de 1 ampere. Ya veremos con más calma esta definición de Coulomb, pero bueno, eso es la cantidad de carga que pasa en un segundo en cierta parte de un conductor. Es lo que me está diciendo. Y entonces, seguimos leyendo. Puesto que la teoría sobre la corriente eléctrica no se incluye en este capítulo, será suficiente comparar el Coulomb con la carga de un electrón. Y sí, un Coulomb es la carga de muchísimos electrones. Chequen el número. 6.5 por 10 a la 18. Ese es un numerote. Es 6.25. Entonces sería 625 con 16 ceros. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ese es el número. Chequen, es un numerote. Es más, ni siquiera lo puedo leer. Y esa es la carga que tienen ese número de electrones. Entonces, bueno. Obviamente el Coulomb es una unidad extremadamente grande desde el punto de vista de la mayoría de los problemas en la electrostática. La carga del electrón, o sea, de un solo electrón expresada en coulombs, pues es esta carga, que es una carga realmente muy, muy pequeña. Donde E- es el símbolo para el electrón. Y el signo menos denota la naturaleza de la carga, o sea, los electrones tienen carga negativa. Una unidad más conveniente para la electrostática es el microcoulomb. Y esta U rara, que es la mu griega, es una letra griega, mu se llama, es la letra que se usa para definir el microcoulomb, que aquí está. Ay, ¿dónde está la plumilla? Aquí, ok. Entonces, esto me dice que un microcoulomb es la millonésima parte de un coulomb. Muy bien, jóvenes. Ya se va a acabar el tiempo. Entonces nos salimos y regresamos en 4 o 5 minutos para la segunda parte. ¿Sale?